Hola, esta semana vamos a continuar con la unidad 3. Específicamente vamos a ver un texto de Michelle Lazar que se llama Análisis crítico feminista del discurso, en el que esta autora introduce esta corriente del análisis del discurso. El texto originalmente está en inglés, lo tradujimos para la cátedra, y se encuentra en un libro que es un handbook que recopila muchos trabajos con el objetivo de hacer un estado de la cuestión de los estudios críticos del discurso. El libro fue publicado en 2018. Entre los principales antecedentes del análisis crítico feminista del discurso encontramos estos dos textos. El primero es de Clark Walsh, que se llama Género y Discurso, Lenguaje y Poder en la Política, la Iglesia y las Organizaciones. Es un texto que está en la bibliografía de la unidad 3 y lo van a trabajar en teóricos. Y después tenemos otro texto que es de la misma Michelle Lazar, del año 2005, en el cual ella introduce esta perspectiva del análisis crítico feminista del discurso y describe los 5 principios fundamentales de esta perspectiva. Y vamos a ver ahora que en el texto de 2018 agrega un 6º principio. ¿De qué trata el artículo de Lazar que tenemos para esta semana? Bueno, el artículo está organizado en 3 partes principales que responden a diferentes preguntas. La primera pregunta es ¿en qué consiste el análisis crítico feminista del discurso? Y en esta parte, Lazar hace una definición de esta perspectiva y además explica los 6 principios del ACFD. La segunda parte del artículo responde a la pregunta por cómo el análisis crítico feminista del discurso puede abordar problemáticas de género. Entonces, en esta parte lo que hace la autora es una reseña de diferentes trabajos que abordan distintas problemáticas sociales en torno al género desde el análisis crítico feminista. La tercera parte del artículo es el análisis de un discurso específico sobre violencia sexual. Este análisis no solo sirve de ejemplo, sino que también busca responder una pregunta muy importante para Lazar. La pregunta es, ¿cómo operan las ideologías de género androcéntricas en diversos contextos culturales y qué patrones discursivos son recurrentes a escala global? Las corrientes que han nutrido el análisis crítico feminista del discurso son el análisis crítico del discurso y los estudios feministas. Particularmente, Lazar subraya que desde el ACD se han abordado las desigualdades de género como un tema muy importante y, a la vez, los estudios feministas impulsaron el ACD en sus años de formación. ¿Qué es el análisis crítico feminista del discurso? En palabras de Lazar, es una perspectiva política que investiga las formas variadas y complejas, mediante las cuales las ideologías en torno al género, que consolidan asimetrías de poder, se vuelven sentido común en comunidades y contextos discursivos específicos y también la forma de desafiarlas. Vamos a desglosar esta definición. Principalmente hay 3 nociones importantes: la perspectiva política, la actividad de investigación y la palabra feminista. Empecemos con la investigación. ¿Qué es lo que investiga el ACFD? Cómo las ideologías de género se vuelven sentido común. Esto, dicho de otra forma, es ver cómo la ideología dominante es naturalizada en determinados contextos discursivos. Pero también investiga cómo esa ideología, que se volvió sentido común, puede ser desafiada, cuestionada e incluso modificada. En este sentido, es que esta perspectiva es una perspectiva política. ¿Por qué? Porque su foco está en la justicia y en la transformación social. De hecho, el objetivo del análisis crítico feminista del discurso es desmitificar y desafiar los discursos que respaldan ordenamientos sociales de género y que obstaculizan el progreso de personas y de grupos. Algo importante es que estos discursos, que son los que respaldan las asimetrías de poder, lo hacen de una manera que no siempre es evidente, sino que puede ser muy sutil. De ahí la necesidad de un análisis que busque develar los sentidos que pueden estar ocultos en los discursos. ¿Y en qué sentido es que hablamos de feminista? Bueno, Lazar dice que esta palabra no significa simplemente abordar el tema del género, sino que feminista tiene que ver con una mirada crítica que es tomada tanto de la Escuela de Frankfurt como de la epistemología y la práctica feministas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es necesario poner en relación las investigaciones de la segunda ola del feminismo, centradas en criticar las desigualdades estructurales, con conocimientos nuevos que estén contextualizados y que estén atentos a matices sobre las políticas de género.
Por último, la mirada crítica considera que las identidades son múltiples y se negocian en diferentes contextos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que estas identidades no son fijas, ni son universales, ni son binarias, sino que son cambiantes, son plurales, son diversas. Vamos a ver entonces cuáles son los 6 principios del análisis crítico feminista del discurso. El primer principio es el carácter ideológico del género. Para entenderlo tenemos que tener en cuenta qué son las ideologías, una definición que Lazar toma de Fairclough y de Van Dijk, y desde esta mirada las ideologías son representaciones sociocognitivas compartidas que están al servicio del poder. Entonces, el género es una práctica ideológica y una estructura que lo que hace es dividir a las personas en 2 grupos, jerárquicamente, a partir de la presunción de que hay una diferencia natural entre los sexos. Esto se plasma en un sentido común que entiende que hay un binarismo fijo que por supuesto se asocia a estereotipos generizados. Ahora bien, hay 2 aclaraciones que Lazar hace sobre esta noción ideológica del género y tienen que ver primero con el hecho de que esta estructura de sentido común, si bien se reproduce, también puede ser desafiada o puede ser desestabilizada. Y la segunda aclaración importante es que el género no existe de manera aislada, sino que está en relación, o dentro de una matriz incluso, con otras identidades que están también estratificadas socialmente, como por ejemplo la sexualidad, la profesión, la edad, la clase, entre otras. El segundo principio es que investigar las identidades y las relaciones de género requiere investigar el poder. Para eso, dice Lazar, es necesario tener en cuenta 2 concepciones del poder que coexisten, se interrelacionan en las políticas de género actuales. La primera proviene de las teorías feministas y se refiere a la noción de patriarcado, entendido como un sistema social que se asienta en la dominancia masculinista hegemónica y que perpetra inequidades basadas en el género. Lazar subraya que el patriarcado no es un sistema que es monolítico ni que está aislado, sino que está en interacción con otros sistemas de poder. Por ejemplo, la heteronormatividad, el colonialismo, el capitalismo y el neoliberalismo. La segunda concepción de poder es la que proviene de Michel Foucault, que entiende que el poder es algo que está siempre ya ahí. Es decir, es algo que está ampliamente disperso, pero que a la vez opera de manera difusa. Desde su mirada, las relaciones de poder participan de otro tipo de relaciones, como por ejemplo vinculadas con la familia y con la sexualidad. Desde esta perspectiva, entonces, es importante tener en cuenta que hay una red compleja de sistemas y de tecnologías que hacen que se perpetre este poder normalizador. Y esto ha inspirado a perspectivas feministas que se refieren a las configuraciones de poder generizadas. El tercer principio es la mirada constitutiva del discurso, es decir, la idea de que hay una relación dialéctica entre el discurso y lo social. Lazar afirma que todo acto de significación que se hace a través del lenguaje puede contribuir a reproducir y a mantener el orden social, las identidades, las relaciones y los órdenes sociales, y a la vez a refutarlo o a transformarlo. Y esto que está en esta cita vale también para el género. De hecho, a través del discurso se realiza o se hace el género. Según Lazar, entonces las personas pueden hacer o performar identidades en determinados contextos o marcos históricos y sociales. El cuarto principio es la necesidad de practicar una reflexividad crítica. Esta noción de reflexividad crítica, Lazar la toma de Giddens, que pensaba que esta práctica era característica de las sociedades de la modernidad tardía. ¿En qué consiste la reflexividad crítica? Bueno, en usar el conocimiento sobre las prácticas sociales y sobre los procesos sociales para moldear u orientar las propias prácticas. Lazar explica que la reflexividad crítica en la actualidad puede ser ejercida de diferentes formas. Por un lado, puede ser utilizada por personas o instituciones para generar diálogos constructivos o cambios sociales, como por ejemplo la transversalización de género en el espacio laboral, o por ejemplo levantar la voz ante desigualdades. Pero además, esta reflexividad puede ser usada por personas o instituciones que se adueñan de las políticas feministas para propósitos no feministas, como por ejemplo el uso de la palabra empoderamiento en algunos discursos publicitarios. Por último, la autora señala que las feministas tienen que necesariamente hacer un ejercicio constante de autorreflexividad,
tanto en la teoría como en la práctica, porque si no, en su búsqueda de justicia social pueden caer en el riesgo de olvidar los propios privilegios o de impedir el progreso. El quinto principio es el activismo analítico. Lo que dice Lazar es que para conseguir la justicia social anhelada es necesario pensar formas de hacer que sean inclusivas y que sean respetuosas para todas las personas. Desde este punto de vista, lo que ella señala es que el análisis crítico del discurso feminista, al buscar despertar conciencia crítica mediante la investigación y mediante la docencia, está haciendo activismo feminista. ¿Sí? Es decir, que desde esta mirada el análisis del discurso no es solamente una herramienta para la acción, sino que es una acción en sí misma. El sexto principio es el transnacionalismo y es importante porque las relaciones de género se experimentan de manera distinta en cada parte del mundo, pero al mismo tiempo son una preocupación global. Entonces, la mirada transnacional permite entender cómo las ideologías de género operan de formas tanto divergentes como convergentes y a la vez permite identificar cuáles son las diferentes estrategias discursivas que se adoptan. El enfoque transnacional, entonces, busca poner en relación, por un lado, los análisis de datos locales y contextualizados y, por otro lado, un conocimiento sobre procesos sociales y discursivos más amplios. En la segunda parte del artículo, Lazar señala cuáles son los focos principales de investigación en la actualidad desde el análisis crítico feminista del discurso y para eso selecciona algunos estudios que funcionan a modo de ilustración de estos focos y que se vinculan con distintos contextos culturales. Estos focos de investigación son 4. El primero es la dicotomización generalizada de las esferas públicas y privadas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que hay una generización de los espacios según la cual el espacio público está tradicionalmente asociado a lo masculino, mientras que el espacio privado, específicamente la esfera doméstica, se asocia con las mujeres. Para ilustrar este foco de investigación, Lazar retoma un estudio sobre parejas zimbabuenses que emigraron a Reino Unido y un estudio sobre las ideologías en torno al género en las noticias periodísticas de Vietnam. El segundo foco es el androcentrismo en las estructuras organizacionales, es decir, aquellos lugares donde las mujeres pueden trabajar en la esfera pública son lugares en donde igualmente hay arraigado un androcentrismo que rige las prácticas organizacionales y empresariales. La pregunta de este eje de investigaciones es si los cambios que se han implementado en las organizaciones y que son ostensiblemente más progresistas impactaron en las mujeres trabajadoras y sobre todo en aquellas que ocupan lugares de liderazgo. Entonces, para ello, Lazar ilustra el caso con un trabajo sobre la transversalización de género en la Unión Europea y con otro trabajo sobre la cultura laboral española a partir de la implementación de un nuevo modelo de gestión basado en las interrelaciones y en las habilidades comunicativas. El tercer foco es la violencia contra las mujeres y busca mostrar cómo en los discursos sobre la violencia hay un sexismo que está institucionalmente validado. Para ello, Lazar toma un trabajo sobre los informes de prensa de un periódico de Reino Unido en los que se tematiza la violencia física y sexual ejercida contra mujeres británicas y también toma un trabajo sobre los supuestos androcéntricos que hay en el discurso de procesos judiciales sobre una agresión sexual. El último foco son las nuevas ideologías postfeministas en torno al género y trata de observar la apropiación de significantes feministas por parte de discursos populares o mainstream y específicamente observa cuáles son las subjetividades y las ideologías en torno al género que se han tornado dominantes en estos discursos. Los dos estudios que reseña Lazar en este foco son uno sobre la propaganda de la Asociación Nacional de Rifle de Estados Unidos, que inicia una campaña dirigida a público femenino estadounidense para que obtenga sus armas de fuego. Y el otro estudio es sobre la publicidad contemporánea en Singapur y cómo en esta publicidad hay un discurso postfeminista neoliberal. En la última parte del artículo, Lazar hace un análisis de un discurso sobre violencia sexual y específicamente es el discurso del caso Delhi. Son los comentarios que se hicieron en torno a una violación que tuvo mucha repercusión mediática, que fue perpetrada por varios varones hacia una mujer en el año 2012 en India. Los objetivos con los que Lazar propone este análisis son dos.
Primero, desenmascarar las ideologías dominantes sobre el sistema sexogenérico que operan en este discurso, en tanto se cruzan con nociones sobre la cultura. Y por otro lado, mostrar que las estrategias discursivas de culpabilización de la víctima y mitigación del perpetrador funcionan como lógicas que se extienden operativamente de manera translocal y transcultural. Vemos entonces que en estos dos objetivos está una voluntad de ver el contexto específico, los matices que requiere este caso y a la vez tratar de encontrar lógicas discursivas que operan transnacionalmente. El análisis de las estrategias discursivas sobre el caso Delhi está en la última parte del artículo y lo vamos a trabajar en prácticos. Mientras tanto, las conclusiones principales del artículo de Lazar son, por un lado, la importancia de lo transnacional desde el análisis crítico feminista del discurso, que es un enfoque que permite observar cuáles son los patrones discursivos que hay en torno al género, tanto en el escenario local como en el escenario global. Esta perspectiva transnacional permite ver cuáles son las lógicas discursivas sobre la violencia sexual y justamente ver la recurrencia de ciertos patrones como son el de culpar a la víctima y el de desviar la responsabilidad de los perpetradores. Segundo, las dinámicas de poder tienen que ser entendidas en términos de órdenes de poder. Entonces, en un nivel, el discurso sobre la violación de Delhi es prefeminista, en tanto ignora la igualdad y la justicia de género, pero en otro nivel también este discurso da cuenta de cambios sociales que están a favor de la liberalización de las relaciones de género. Algunas preguntas para seguir pensando en este trabajo son las siguientes. Primero, ¿cuáles son los recursos lingüísticos que identifica Lazar para explicar la estrategia de culpabilización de la víctima, en primer lugar, y después la estrategia de mitigación del perpetrador? Si pueden, traten de identificar dos recursos lingüísticos que se usan en este análisis. La tercera pregunta es, ¿las representaciones del violador y de la víctima, en el caso de Delhi, comparten rasgos con las representaciones construidas por medios argentinos en casos locales? La cuarta pregunta es, teniendo en cuenta las redes sociales y los medios con base en Internet, ¿cuáles son los límites entre lo local y lo global a la hora de pensar en la circulación de discursos en torno al género? Y por último, ¿qué efectos tiene en el feminismo contemporáneo la ética neoliberal de la agencia personal que menciona Lazar? ¿Y qué efectos tiene esta ética en la vida cotidiana no activista, no feminista?